Bueno, se acerca ya el verano y con él la temporada de incendios. Es crucial estar preparados y saber cómo actuar. En Aragón, más del 57% del territorio es superficie forestal, es decir, más de 2,5 millones de hectáreas. Las altas temperaturas y sobre todo los rayos pueden favorecer los incendios. Hoy precisamente vamos a hablar de todo ello. David, buenas tardes. Buenas tardes, y para ello contamos hoy en plató con Ana Oliván. Ella es directora general de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo se presenta el verano? No sé si se espera un verano mejor o peor que el anterior en cuanto a incendios. Bueno, el anterior la verdad es que fue muy bueno, pero como siempre digo, en estas fechas es difícil adelantar todavía cómo va a ser la campaña. Venimos de un invierno extraordinariamente lluvioso, no solo aquí, sino en toda España. Y bueno, de momento pues llevamos un año con un nivel de precipitaciones que hace que tengamos ahora mismo la vegetación pues en muy buen estado de humedad. Pero claro, nos queda toda la primavera y como siempre digo, es muy importante ver cómo llegaremos cuando esté a punto de empezar el verano. El mes de mayo y el comienzo de junio van a ser determinantes. Decías antes que venimos de un año muy bueno en cuanto a incendios. Hemos querido destacar unos datos. En total, en 2025 se registraron 263 incendios, es decir, unas 340 hectáreas. Es mucho menos que las que se registraron de media en la temporada 2005-2024. Entonces, unos 387 incendios al año, es decir, casi 3.800 hectáreas. Fue entonces el 2025 un año positivo. Sí, estamos hablando de valores medios. Siempre con la estadística lo que hacemos es coger los últimos 20 años para valorar precisamente pues cómo hemos ido en cuanto a número de incendios, superficie quemada, superficie arbolada que se nos quema, que también es muy importante. Y efectivamente el año pasado realmente fue muy atípico, sobre todo si nos comparamos con el resto de España, que fue un año terrible, con muchísimos incendios, grandes incendios que asolaron vastísimas superficies. Y en cambio en Aragón pues fue un año muy bueno. Eso siempre nos preguntan que cómo se explica y decimos bueno, pues que hay muchos factores: el no haber tenido simultaneidad de incendios, el buen operativo que tenemos, que realmente pues funciona de manera excelente, y luego pues esas condiciones meteorológicas que también nos vinieron a favorecer, con un comienzo del verano en el que tuvimos precipitaciones, y eso posibilitó que pese a las altas temperaturas no tuviéramos una evolución muy desfavorable de los incendios. Decíamos, la prevención es clave también. Por supuesto, nosotros trabajamos todo el año, aunque empezamos ahora, se suele hablar del comienzo de la campaña de incendios, pero realmente nuestra campaña comienza el día 1 de enero y acaba el 31 de diciembre. En la temporada fuera de esos meses del verano, donde el riesgo se incrementa porque las temperaturas son más cálidas, pues tenemos una serie de brigadas forestales que están trabajando sobre el terreno, realizando actuaciones preventivas que luego nos van a venir muy bien en el caso de que tengamos un incendio, pues para evitar que progrese con rapidez o que se pueda hacer muy grande. Vamos a conocer ahora cuáles son las causas. Hoy, por ejemplo, estamos muy pendientes de esas tormentas porque es que los rayos pueden estar detrás, esos rayos latentes, ¿verdad, David? ¿Cuáles son las principales? De hecho, la principal causa ahora en verano, nos decías antes, son sobre todo los rayos. El 27% de los incendios son causados por rayos. Después vienen accidentes con un 19%, negligencias, y el 18%, aunque con matices, son intencionados. Como estos datos al final explican un poco los incendios que ha habido en los últimos años, pero hay que estar preparados. Sí, lo cierto es que la causalidad va cambiando a lo largo del año. En verano, que es cuando tenemos pues una abundancia de tormentas secas, el rayo precisamente en Aragón es un factor que nos viene a causar muchos incendios. A veces no inmediatos, como comentabas, porque puede caer el rayo y ocurrir que quede latente en el territorio, y cuando va pasando el tiempo, incluso a veces varios días, el calor llega a un punto en el que consigue por fin que se produzca ya una ignición y tengamos un incendio. En cambio, el resto del año pues claro, no tenemos tormentas, el rayo no es una causa determinante, y sí puede serlo, por ejemplo, pues las quemas agrícolas, que ahora eso es típico de los meses, el final del invierno, comienzo de primavera, que todavía se permite un uso del fuego, y claro, a veces pues si no se realizan en las condiciones debidas, pues muchas de esas quemas terminan por escaparse y nos pueden llegar a provocar un incendio. Los rayos latentes que además muchas veces ocurren en altos picos de difícil acceso, que todavía hace que esas labores de extinción sean más complicadas. Estamos hablando de la temporada de incendios forestales. Hemos conectado los datos del año pasado, cuáles son esas principales causas, y vamos a seguir hablando de ello. Ana Oliván,
¿Cuáles son quizá ahora mismo las zonas más vulnerables o más complicadas si hablamos desde el punto de vista de incendios forestales? Sí, nosotros más que hablar de zonas vulnerables, hablamos más bien del riesgo de incendios, porque al final cualquier zona es susceptible de sufrir un incendio en un momento determinado. Por eso, pues en Aragón tenemos planes de defensa, en concreto hay 28, que cubren todas las zonas de alto riesgo del territorio, y en esas zonas lo que se determina es qué tipo de actuaciones y qué tipo de infraestructuras son necesarias precisamente para prevenir la gravedad de los incendios y tener también pues esas infraestructuras de defensa que son tan necesarias. Lógicamente, pues las zonas habitadas, zonas donde tenemos pues infraestructuras, valga la redundancia, que defender, una carretera, una instalación, pues siempre son las que tenemos en el punto de mira. ¿Cuáles son las causas que llegan a hacer que un incendio se vuelva incontrolable, que no se pueda controlar fácilmente, vamos? Bueno, realmente hay dos factores clave que son la meteorología. Hablamos de que a veces pues se dan condiciones que todos llevamos en mente cuando tenemos una ola de calor. Pues claro, tienes temperaturas elevadísimas, unas humedades muy bajas, y si a eso se suma el viento, pues tenemos ya un cóctel perfecto para que un incendio realmente se convierta en un gran incendio y pueda quedar fuera de capacidad de extinción. Y luego, por supuesto, pues también el estado de la vegetación influye mucho, tanto por la propia estructura, la cantidad de materia combustible que tenemos, como por el estado de humedad en el que se encuentra. Por eso es tan importante pues que tengamos lluvias, sobre todo al comienzo del verano, para que la vegetación pues tenga un nivel de humedad que haga difícil que el incendio pueda progresar. Pues precisamente, para también entender un poco más y mejor cómo se actúa ante un incendio, vamos ahora a hablar con quienes tratan de sofocarlo, con los bomberos. Nos atiende ya por videollamada Rafael Alcaire, es bombero forestal en Daroca. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, sois al final, digamos, ¿no?, el último eslabón de todo este engranaje y también quienes más expuestos estáis. Rafael, para situarnos, ¿cómo es el primer momento cuando recibís un aviso de un incendio forestal? Bueno, primero tengo que comentarte que nosotros pertenecemos al Ministerio, somos un ABRIR, nos compaginamos con los compañeros del Gobierno de Aragón y del resto de comunidades porque actuamos en toda España, y normalmente para entrar en actuación, cuando se produce un gran incendio forestal, la comunidad hace uso de sus medios, en este caso serían los del Gobierno de Aragón, y si el tamaño del incendio lo requiere, por su magnitud o por su dificultad, puede pedir ayuda a los medios del Ministerio. Uno de ellos somos nosotros, y en este caso, pues por ejemplo, el Gobierno de Aragón solo tiene que solicitar la actuación del ABRIR. A nosotros nos dan la orden, nos llega la orden a las emisoras del incendio y la ordenación de salida, y rápidamente, dependiendo si la actuación es más cercana o es en otra comunidad autónoma más lejos, acudimos con nuestro equipo al helicóptero. Nosotros estamos formados por un técnico que es, digamos, la persona responsable, 2 capataces y 15 bomberos forestales, más la tripulación de los 2 helicópteros que nos sirven tanto de transporte a cualquier parte de la geografía española, como también de apoyo mediante el uso del agua de los helicópteros en la extinción de los propios incendios. ¿Cómo son, Rafael, esos primeros momentos en los que llegáis al incendio? No sé, a veces pensáis, ¿por dónde empezar? Bueno, pues aquí fundamentalmente habría que distinguir 2 tipos de incendio, que son los pequeños incendios que están incipientes, que se abordan de una manera muy distinta a los grandes incendios ya de mucha magnitud. Cuando tú vas a un incendio pequeño en un lugar cercano, pues normalmente el técnico y el resto de personal de incendios, desde el helicóptero ya acercándonos, se suele orbitar, se dan unas vueltas con el helicóptero para reconocer todo el terreno y cómo está comportándose el incendio, y si valoramos que se puede atajar de una manera rápida, pues intentamos emplearnos de una manera, dijéramos, más rápida, más explosiva, con la intención de cortar ese incendio. ¿Y veces que llegas a un... cómo se valora eso? ¿Quién es el que decide cómo atajar? Correcto, pues nosotros tenemos la persona más formada, y es un ingeniero forestal, medioambiental también, puede ser a veces,
que tiene una formación muy profunda en incendios forestales, que es a lo que nos dedicamos en exclusiva. Entonces él, mediante su experiencia y formación, en cuanto sobrevuela un incendio, tiene que ver la magnitud y la duración posible de ese incendio. Tú puedes llegar a un incendio y puedes atajarlo en 40 minutos explosivos de todo el personal, o si estamos nosotros pues con una helitransportada del Gobierno de Aragón, con el retén más cercano que ha llegado, una motobomba, porque trabajamos unidos, ¿vale? O individualmente, según requiera la situación, o puedes llegar a un incendio que lleva miles de hectáreas y al que te han llamado, pues eso, porque se prevé que pueda durar días, incluso semanas. Rafael, de todas las intervenciones y de toda vuestra trayectoria profesional, ¿cuál es el que recuerdas con mayor dificultad? Pues una buena pregunta. A ver, yo llevo 20 años y hay gente que lleva bastante más tiempo. Hay muchos incendios que son importantes, de magnitud, de grandes magnitudes. Pues en Valencia, por ejemplo, hemos acudido a incendios de 30.000 hectáreas y de muchos días que son muy difíciles de sofocar. Uno de los últimos muy importantes fue justo en la frontera entre Castellón y Teruel. El de San Agustín. Correcto. Y pues es un incendio que por el momento en que se produjo y la magnitud y virulencia que llevaba nos sorprendió a la gente que ya llevábamos muchísimos años en la profesión. Pues el de San Agustín es muy importante, pero por ejemplo hemos tenido incendios muy cercanos a la base de Daroca que tocan tu propio pueblo, tu término. El mío en este caso es Villanueva de Jiloca, que está justo al lado, pues que los atajas de una manera especial, incluso si sucede alguna cosa, incluso vamos de voluntarios. Bueno, cada incendio es un mundo. Por ejemplo, uno de los más recordados y que también se estudian con más profundidad es uno que se dio en Horta de Sant Joan, en el que fallecieron unos compañeros del Graf catalán y en los que la Brig de Daroca estuvo trabajando con ellos codo a codo todo el día. Son muchos los incendios que te marcan y otros que son pues más rutinarios o más sencillitos. Rafael, muchísimas gracias por atendernos y enhorabuena por toda la labor que realizáis desde allí, desde la Brig de Daroca. Gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Ana, y me gustaría destacar que es verdad que cada vez llega más la tecnología, la inteligencia artificial, todo suma y todo ayuda, pero me gustaría destacar las torres de vigilancia, porque siguen estando allí y son realmente esos primeros ojos de esas personas que están a pie de campo vigilando en verano quien viene esa primera columna de humo. Es muy importante esa labor. Sí, la verdad es que en el territorio aragonés, que tiene una topografía complicada, muchas zonas deshabitadas, siempre han ejercido pues un papel principal, precisamente para detectar cuanto antes esa primera llama, porque al final, para tener éxito en la extinción, la rapidez del primer ataque, la verdad es que es fundamental. Y a pesar de que hoy en día con los móviles es todo muy fácil, enseguida hacer una llamada para comunicar, sigue habiendo muchísimos avisos que vienen precisamente de los vigilantes de estas torres. Así que aunque tenemos tecnología, tenemos una aplicación Flama muy importante que nos ayuda a llevar toda la gestión de los incendios forestales. Hemos invertido recientemente también en la compra de un dron con cámara térmica. Hay que estar en las nuevas tecnologías, pero seguimos contando con ese servicio que también es muy eficaz. De hecho, vamos a ver cuál es el dispositivo que tiene el Infoar, entre los que están esos 80 puestos de vigilancias en casetas y torres. Lo vamos a ver en la pantalla. Y vamos a destacar los siguientes. Tenemos en Aragón 62 brigadas forestales terrestres, 8 brigadas forestales que también serían brigadas forestales helitransportadas. Contaríamos con 9 helicópteros, 8 de ellos serían para extinción de incendios y 1 de ellos para coordinación, 40 autobombas, un vehículo de puesto de mando desde donde también se coordina toda la información, y los 80 puestos de vigilancia que decías, Vanessa, que qué importantes son. Ese es el dispositivo que está en marcha. Todos y cada uno tiene su papel, su importancia, su relevancia y todos aportan. Y lo que decíamos durante todo el año, Ana, que es lo importante para poder prevenir, que es la clave realmente en los incendios. Efectivamente, es un operativo muy numeroso. Habéis mostrado un resumen muy gráfico. Me gustaría también decir que son más de 1.300 personas las que participan en ese operativo. Y conforme va avanzando el año, pues se van ajustando los calendarios, las intervenciones, pero en un día central, en
en la campaña de verano, tenemos que saber que tenemos trabajando diariamente 627 personas, eso sin tener ningún incendio, sin que haya ninguna emergencia en curso. Si la tenemos, pues todavía ese número se puede incrementar. Estamos hablando de incendios forestales, pero también hay peligro de que se acerquen estos incendios forestales a las viviendas, a zonas urbanas, y precisamente hemos estado en un curso de la Academia Aragonesa de Bomberos en donde se preparan precisamente para estos momentos, para cuando un incendio forestal se acerca a una zona urbana. Son de mentira y a muy pequeña escala, pero representan lo que podría suceder en la realidad. Un incendio forestal que pone en jaque a zonas urbanas. Unos 30 alumnos de la Academia Aragonesa de Bomberos se preparan así para el verano. Ahora estamos viendo a los compañeros cómo hacer la prueba de defensa de un incendio de interfaz. Están ejecutando una quema controlada, un fuego técnico, donde se simula un incendio real que llega a una zona de vivienda, donde los alumnos tienen que poner en práctica las técnicas para poder salvar esas viviendas. Simulando medios aéreos y terrestres, tratan todos juntos de apagar el fuego. Mi labor en primer momento era medio aéreo, simular un medio aéreo, y en segundo momento como una autobomba. Ser una dotación teletransportada en la que me dejaban en tierra, ¿vale? Y actuaba en la zona del incendio, en el sector de incendio que nos han dicho. Es una simulación, pero le sirve para ensayar pasos y coordinación en momentos críticos. Los bomberos tienen que estar preparados, sobre todo en la coordinación entre ellos, entre los distintos servicios de bomberos y también con otros servicios de emergencia. En este curso asisten representantes de todos los servicios de bomberos que hay en Aragón para que aprendan estas técnicas de manera conjunta. Y en un incendio, ya se sabe, el tiempo apremia. Yo les aviso cada 30 segundos, haciendo referencia a ese tiempo de tardanza, pues en lo que tarda un helicóptero en volver a por agua, las cuadrillas a redistribuirse, y al final es el día a día del incendio, pues que en 30 segundos ocurren muchas cosas. Perdona. ¡Tiempo! Ahora con el cambio global, el cambio climático, el riesgo de que un gran incendio forestal afecte a zonas de viviendas y con ello ponga en peligro la protección civil de las viviendas y las personas que viven ahí, pues cada vez se hace mayor. Por eso es crucial estar preparados. Bueno, lo hemos estado viendo y eso nos decían, que cada vez va a ser más probable que se den incendios forestales a gran escala y que se acerquen a viviendas. Hay que estar prevenidos. Sí, lo cierto es que para prevenir los incendios lo primero que tenemos que hacer es evitar esa primera chispa, pero incendios hemos tenido, seguiremos teniendo y efectivamente pues con las condiciones actuales pues vemos que la frecuencia y la intensidad de los incendios van en aumento, y lo que nos queda es eso, tener un operativo bien preparado, hacer simulacros, formación, para que todo el mundo sepa, llegado el momento, cómo tiene que actuar y cómo se tiene que coordinar cuando intervienen medios de distintas administraciones. Y también hay que ponérselo fácil a los bomberos, porque no todo es apagar el incendio. También si tenemos casas que están cerca de un bosque, si tenemos casas que están cerca de masa forestal, hay que tener cuidado en cómo tenemos nuestras casas. Vamos a recordar un fragmento de una entrevista que hicimos hace unas semanas a uno de estos instructores. Esto es lo que nos contaba. La autoprotección es una obligación que tiene toda ciudadanía, con lo cual la autoprotección implica que tu casa es tu responsabilidad, tu jardín es tu responsabilidad, con lo cual es importante que la gente asuma esa responsabilidad para ayudar a los bomberos. Cuando los bomberos llegan a una zona donde hay 50 casas amenazadas y son 4 o 5 bomberos, tienen que tomar decisiones de qué casas pueden defender y qué casas no pueden defender. ¿De qué va a depender? Las personas que viven en esa casa han limpiado su entorno, tienen un jardín que no está cargado de ciprés pegado a las ventanas, no han puesto la pila de leña pegada a la puerta, pues esa casa es más fácil de defender y los bomberos prácticamente seguro la van a poder defender. Todos somos al final un poco responsables, ¿no? Hay que tener también todo preparado para, por si ocurre un incendio, que no nos afecte. Sí, eso es fundamental. Es un mensaje que nosotros, dentro de las campañas de sensibilización y de divulgación que hacemos, insistimos mucho en la responsabilidad individual que tiene cada uno. O sea, primero nos tenemos que cuidar nosotros, observar las normas, tener cuidado y al final yo siempre digo, es apelar un poco al sentido común. Pensarnos bien las cosas, sobre todo si vamos a hacer un uso del fuego o de cualquier tipo de maquinaria que pueda producir una chispa, porque esa primera chispa nos puede acabar poniendo en riesgo a nosotros mismos. Bueno, pues con esto nos vamos a despedir ya. Esperemos que esta temporada que viene sea tranquila en cuanto a incendios forestales, mucha precaución y mucha prevención, que también es la clave. Ana Oliván, muchísimas gracias por venir hasta este plato de Conexión Aragón. Gracias a ti también, David. Nos vamos ahora con más temas del día. Gracias a los dos. Muy bien, muchas gracias.